Bueno, ¿recuerdas alguna vez que haya pasado algo que digas, joder, se me ha ido, se me ha escapado y queda terrible? Sí, muchísimas. Ahora mismo no sé si voy a ser capaz de recordar una, pero eso pasa Mm, constantemente y cruzan los dedos porque luego el montaje no salga. También te pasa lo contrario. Has dedicado el día anterior a poner un fondo perfecto y prácticamente no sale porque ese día el rodaje deciden ya. hacer planos súper cortos o justo viran hacia el otro lado del decorado y Y todo no se ve el nada. set que habías montado porque justo te has leído el guión y cuentan que la persona de la habitación que estás haciendo se ha pasado los 2 días anteriores limpiando, entonces de pronto te curras ahí, voy a montar aquí un set de limpieza de todo lo que limpió, voy a dejar los tarros de lo que está usando, los trapos, no sé qué, no se ve nada de pronto. Esto pasa constantemente. Pero tu trabajo es que el 100% del decorado sea válido, diga algo y aporte a la historia. Luego, si el director ha decidido que no es lo suficientemente potente como para salir, o el director lo ha sacado, pero en montaje al montador no le ha venido bien y casi no se ve, o queda fuera de foco, eso pasa muchas veces. Mira, te voy a contar en este sentido una anécdota que lamentablemente no es de mi departamento, pero es que es la que he recordado. Hubo una vez en una serie que al día siguiente de. Porque grabábamos cuando ya se emitía un capítulo y al día siguiente íbamos a rodaje. Nosotros vamos. A veces muchas series van con 3 4 capítulos por delante, pero Mm. se siguen haciendo mientras se emite. Entonces todos habíamos visto el capítulo de la noche anterior. Y el director de fotografía dijo: ¿Alguien vio el gazapo del capítulo de ayer? Y yo me había dado cuenta de cuál era el gazapo porque había estado ese día en rodaje. Había salido en el fondo de un decorado, muy, muy, muy al fondo y muy desenfocado, un foco entero, un foco Un foco de fluorescente, rodaje. largo, grandísimo, un foco que había puesto el departamento de foto y que se había visto al fondo. ¿Por qué, ¿Por qué salió y por qué no pasó nada? Porque estaba tan, tan, tan desenfocado que parecía una ventana. Era un borde de luz cuadrado, Sí. blanco, que parecía una ventana al fondo. Por eso nadie se había dado cuenta y había pasado desapercibido y al público no le molesta en absoluto. Pero era un foco entero enorme en el plano. ¿Por qué yo me di cuenta? Porque yo conozco el decorado y sé que ahí no hay una ventana. Claro, sabías que no había una ventana. De hecho, es un fallo de continuidad en el sentido de que si hay un espectador fijándose mucho en la serie, sabe que es imposible que por ahí entre la luz de una ventana, porque era imposible que hubiera una ventana ahí. Pero la gente de vestuario, ¿por qué no se da cuenta? Porque no son tan conscientes del decorado como yo. Yo sé perfectamente hacia dónde está apuntando la cámara y que en esa parte del decorado no hay una ventana. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Y la gran mayoría de las veces no pasa nada. Y al final, aunque le fastidie un poco, si el error es muy grave, el director, el montador lo salva. Mira, ¿ves? Es que me voy mal de la memoria. Me acabo de acordar de uno. Este sí que fue un errorazo. Nosotros teníamos un jardín y las flores eran de plástico. Las flores son de plástico y no se nota que son de plástico, o sea, dan el pego perfectamente. Pero en una secuencia, que yo creo que estaba pactado por guión, no recuerdo muy bien, creo que no se improvisó, un personaje le da una rosa del jardín a otro. Y entonces esa rosa dejó de estar en segundo término y pasó a tener un primer plano. Y se Claro. notó horriblemente que era de plástico. Para ese plano en concreto, teníamos que haber tenido solo para ese día rosas de verdad. No se pactó porque en la lectura de guión hubo algún tipo de malentendido, no se dejó claro, a esta rosa se le va a hacer un plano de detalle y por tanto la decoradora no avisó al regidor que comprara rosas y cuando el rodaje llegó, yo como atrecista lo único que tenía era las rosas Las de rosas plástico que tenemos en falsas. el set. En su momento cuando se planificó, la decoradora decidió, hay rosas de sobra, se puede hacer, tenemos material, pero no estaban hechas para aguantar un plano de detalle. Y ahí sí que recuerdo que cuando se proyectó el capítulo, cuando se emitió, al día siguiente hubo una reunión de departamento de esto no podemos dejar que nos vuelva a pasar, si en algún momento las flores vuelven a cobrar un primer término, tienen que ser naturales, porque cantó muchísimo y era una serie de época, no podía haber una rosa de plástico. Claro, porque de hecho pasó alguna cosa parecida a lo que dices tú del primer plano, que se hizo viral hace muy poco, creo que era la película American Sniper, ahora mismo no me acuerdo muy bien, que creo que al final el protagonista coge como un bebé, no sé, su hijo o algo así, y la gente decía que se notaba muchísimo, pero muchísimo que era de plástico. Que era un muñeco. Con Claro, los y me bebés pasa imagino que mucho. pasaría algo parecido, porque estaría pues en la cuna o lo que sea, y en el momento de pasar al primer plano sería cuando dio el bombazo. Con los bebés pasa mucho porque con los bebés de verdad se graba lo mínimo posible porque rodar con un bebé es complicadísimo y además solo pueden estar en rodaje unas horas. Es muy difícil. Entonces,
se concentran todos los planos del bebé el día que el bebé viene y el resto del tiempo se tira con muñecos, con mantas. Y entonces, claro, tienes que tener muchísimo cuidado. Entonces, en realidad, ese tipo de cosas, porque claro, ese tipo de cosas están pactadas. Ese día no hay, bueno, no sé ese caso en concreto, pero es fácil que ese día no haya bebé en el rodaje. Esto se ha pactado desde arriba y todo el mundo sabe que ese día el bebé es de plástico. Así que el director y el script, que es el encargado un poco de todo lo que sucede en el plano y de la continuidad, tienen que estar muy pendientes de que sepan que los planos que van a hacer van a ser válidos con un bebé de plástico. Y si no, directores y ayudantes de dirección tienen que pedir bebé de verdad para ese día. Si tienen claro que el plano va a ser muy concreto. Entonces, probablemente porque el director estaba pendiente de la interpretación, porque pensaron que pasaría más desapercibido, porque pensaron que ese plano estaba planificado para montarse mucho menos tiempo, por lo que sea, pues al final se coló. No debería haberse colado ni al director, ni al script, ni al montador.